Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Violeta y les voy a hablar de un tema muy importante y que en los últimos años se ha estado tocando. El tema es educación virtual contra la educación tradicional. Bueno, el concepto de educación virtual es que es una estrategia educativa que facilita el manejo de la información y que permite la aplicación de nuevos métodos pedagógicos enfocados al desarrollo de aprendizajes significativos, los cuales están centrados en el estudiante y en la participación activa. Permite superar la calidad de los recursos presenciales, se ajusta al horario personal de los estudiantes y facilita la interacción continua entre compañeros y el docente por un medio virtual. Loaza Álvarez Roger en 2002 lo define como una paradigma educativa que compone la interacción de los cuatro variables: el maestro, el alumno, la tecnología y el medio ambiente. También se dice que, bueno, la educación virtual se ha dado durante siglos, ya que el profesor y el estudiante están en tiempos y espacios diferentes y aún así han podido contar con una historia por medio de libros, es decir, leer y escribir. Y en la actualidad, registrarse y reproducir. También significa la educación virtual que genera un proceso educativo, una acción comunitaria con intenciones de formación en un lugar distinto del salón de clases, lo que viene siendo y lo que llamamos el ciberespacio. Bueno, podemos hablar un poquito también sobre lo que es la educación tradicional. La educación tradicional es el profesor y el estudiante que deben complementar el tiempo y el espacio en igual sintonía, quiere decir al mismo tiempo, en el cual se debe contar una historia por medio de un anfitrión, en el cual deben de estar los oyentes en el mismo lugar, es decir, en un aula, en la misma aula o en el mismo lugar. Las características de la educación virtual, pues bueno, es oportuna para datos, textos, gráficos, sonido, voz e imágenes mediante la programación periódica de teleclases. Es eficiente, mensajes, conferencias, etcétera, en forma simultánea para los centros de influencia. Es económico porque no es necesario desplazarse hasta la presencia del docente o hasta el centro educativo. Soluciona dificultad del experto o que viaje en largos trayectos. Es compatible con la educación presencial en cumplimiento del programa académico. Es innovadora según la motivación interactiva de nuevos escenarios de aprendizaje. Es motivadora en el aprendizaje que estar enclaustrado en cuatro paredes del aula. Es actual porque permite conocer las últimas novedades a través de Internet y de sistemas de información. Bueno, estas son algunas de las características de lo que es la educación virtual. Hablando de las metodologías de la educación virtual, nos habla de tres métodos más sobresalientes. Uno es el método sincrónico, el otro es el método asincrónico y el último, el número 3, es B-Learning, que se llama aula virtual o presencial. Vamos a empezar hablando sobre el método sincrónico. Dice que el método sincrónico es aquel en el que el emisor y el receptor del mensaje en el proceso de comunicación operan en el mismo marco temporal. Es decir, para que se puedan transmitir dichos mensajes es necesario que las dos personas estén presentes en el mismo momento. Estos recursos sincrónicos se hacen verdaderamente necesarios como agente socializador,
imprescindible para que el alumno que estudia en la modalidad virtual no se sienta aislado. Son, por ejemplo, las videoconferencias con pizarra, audio o imágenes en el Meeting de Internet, es el chat de voz, de audio y asociación en grupos virtuales. También pues se puede hablar aquí, un ejemplo, los videojuegos, ¿no? También hay muchas salas de chat en los videojuegos, incluso a nivel global, a nivel mundial de otros países. Puedes intercambiar o interactuar información con otras personas que no conoces y interactuar esa misma información para seguir, ¿no?, jugando, continuando con el videojuego. El método asincrónico transmite mensajes sin necesidad de coincidir entre el emisor y receptor en la interacción instantánea. Requiere necesariamente de un lugar físico y lógico, como un servidor, por ejemplo, en donde se guardarán y tendrán también acceso a los datos que forman el mensaje. Es más valioso para su utilización en la modalidad de educación a distancia, ya que el acceso en forma diferida en el tiempo de la información se hace absolutamente necesaria por las características especiales que presentan los alumnos que estudian en esa modalidad virtual. Limitación de tiempo, cuestiones familiares y laborales, etc. Son email, foros de discusión, dominios, web, textos, gráficos, animados, audio, presentaciones interactivas, videocassette, etc. Y bueno, vamos a hablar del último método, que viene siendo el método Deep Learning, combinado asincrónico y sincrónico, donde la enseñanza y aprendizaje de la educación virtual se hace más efectiva. Es el método de enseñanza más flexible porque no impone horarios y es mucho más efectivo que las estrategias autodidactas de educación a distancia. Estimula la comunicación en todo momento y en todo instante. Bueno, podemos decir que normalmente en las clases presenciales se dificulta personalizar el conocimiento y la información, pues se va distribuyendo a todos los alumnos por igual, de tal manera que si se va al ritmo de los alumnos más adelantados, los demás se van a atrasar en ese aprendizaje, y si es lo contrario, los primeros se aburrirán en la clase. Por eso pues dice que es mucho mejor utilizar el último método, que está combinando los métodos asincrónico y sincrónico. Vamos a regresarnos un poquito porque puse un videito aquí que nos va a ayudar un poco a diferenciar lo que es la educación virtual. Aquí nos está hablando de la educación virtual, pero vamos a ver de una manera muy práctica lo que significa, ¿no? Muy cortito. Bueno, de una manera muy cortita pudimos ver lo que es la educación presencial y la educación virtual.
Vamos a continuar. Antes de continuar con el tema, quiero decir que la educación presencial, para dejarlo un poco más reafirmado, se refiere a que tienes que tomar el curso en algún aula, laboratorio o foro, directamente reunidos con un catedrático y otros que van a ser los estudiantes o el estudiante que también estén tomando el curso. La educación virtual, a su vez, es una oportunidad y forma de aprendizaje que se acomoda al tiempo y necesidad del estudiante. La educación virtual facilita el manejo de la información, de los contenidos del tema que se quieren tratar, y está mediada por las tecnologías de la información y la comunicación, que vienen siendo las TIC, que proporcionan herramientas de aprendizaje más estimulantes y motivadoras que las tradicionales. La definición de educación virtual no varía mucho en relación con la definición de educación presencial, dado que la única diferencia se da en los medios empleados para establecer la comunicación entre los actores del proceso educativo. Este elemento que diferencia a la educación tradicional presencial de la virtual le otorga algunas características que para una gran parte del potencial mercado educativo pueden ser muy benéficos, tales como la flexibilidad en el manejo del tiempo y el espacio. La educación virtual puede concebirse entonces como una nueva modalidad de impartir educación que hace uso de las TICs y que no es ni mejor ni peor que la modalidad presencial, simplemente es diferente. Quienes en el pasado basaron la comprensión de la modalidad de educación virtual en la modalidad de educación presencial tuvieron muchísimas dificultades al intentar aplicar los diferentes elementos que constituyen la presencialidad a la virtualidad. Por esta razón es conveniente, al hacer un análisis detallado de la educación virtual, comprender los principales elementos que la conforman, el modelo pedagógico, la tecnología apropiada y el rol de los actores en el proceso. Bueno, en la actualidad, en una buena parte de la sociedad se percibe el deseo de aprender constantemente nuevas cosas, aprender para tener más y mejores oportunidades, aprender para tener mejor comunicación con el entorno, aprender para sentirte realizado como ser humano, aprender y saber más en tiempo y espacios adecuados a las posibilidades de cada cual. Pues sí, tiene muchas razones este texto que acabo de leer, porque ahora, hoy en día, pues sabemos que nos movemos de una manera muy distinta a unas décadas atrás. La gente anda más a prisa, la gente tiene otro tipo de necesidades, y es por eso que ahora es mucho más sencillo la utilización de la educación virtual. Vamos a hablar un poco de lo que es la educación presencial. Dice, en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno y el profesor se encuentran en la misma dimensión espacio-temporal. El aprendizaje se desarrolla a través de clases, tutorías dirigidas, etc. Ya lo habíamos comentado un poco, pero para reafirmar, ¿no? Ahora vamos a hablar de la educación no presencial. Dice, el profesor y el alumno no se encuentran en la misma dimensión espacio-temporal, proporcionando una gran autonomía geográfica y temporal. La enseñanza se realiza a través del trabajo exploratorio de los propios alumnos, que adquieren un comportamiento activo en el proceso de aprendizaje. Los medios de comunicación utilizados: se establecen procesos de comunicación verbal y no verbal entre el alumno y el profesor. El uso de los medios se encuentra limitado. Se sustituyen los elementos tradicionales por otros medios, como grabaciones sonoras, imágenes y videos, correos electrónicos, mensajería interna, foros de discusión, etc. Las TIC constituyen, en este sentido, una herramienta de apoyo al proceso de aprendizaje mediante una mayor disponibilidad de materiales y mejora de acceso a fuentes de información.
proporcionando comunicaciones tanto síncronas como asíncronas. Entre los beneficios de la cultura de masas se puede mencionar la homogeneización del gusto, que permite que ciertas diferencias de clases se eliminen, unificando sensibilidades nacionales, la divulgación de información, estimulando la curiosidad y ansias de saber en sectores antes marginados, la garantía de que el hombre contemporáneo pueda acceder a aspectos del mundo que antes solo eran patrimonio de una élite. Quiero hacer un apartadito aquí para hablar sobre un tema. Cuando estaba yo en la universidad me impactó mucho este libro, una obra de Umberto Eco, que se llama Apocalípticos e Integrados. Ahora me vino a la mente con este tema que me toca exponer, porque nos está hablando de algo tradicional y de algo virtual, y yo lo relaciono un poco, ¿no?, con esto de lo que son ahora los nuevos medios que nos han venido a cambiar la vida completamente. Ya no nos podemos quedar con lo que había antes tradicionalmente, sino que ahora tenemos que tratar de utilizar toda esta tecnología que tenemos a nuestro alcance, porque no todos la tenemos, y los que la tenemos sí debemos de utilizarla de la mejor forma, ¿sabe? Es decir, utilizarla como se debe utilizar, ¿no? Si se sabe utilizar la tecnología, creo que podemos alcanzar muchísimo en cuanto a aprendizaje, en cuanto a conocimiento, y globalizar también un poco más este aspecto, se puede decir, educativo-cultural. Vamos a hablar entonces un poquito nada más sobre el aspecto de apocalípticos integrados. Los apocalípticos son aquellos que miran hacia el pasado y se aferran a las viejas costumbres, a las antiguas teologías y a los medios reaccionarios de rechazo para hallar la verdad. Son los que prefieren obedecer a la autoridad impuesta en lugar de la guía autoimpuesta del intelecto iluminado. Siguen a un gobierno, se caracterizan por la devoción y el amor puros, pero no quieren reconocer al Espíritu Santo como la inteligencia de la que están dotados. Pertenecen a la vieja generación. Aquí pues me viene a la mente lo que es la educación tradicional, no en todos los aspectos, ¿no? Pero sí en cierta medida nos está hablando sobre lo que es lo tradicional y aferrarse a eso, que ahora es lo que está también sucediendo en las aulas de clase, esta problemática que no sabemos utilizar correctamente los medios y queremos aferrarnos a lo que es nada más la enseñanza o la educación antigua o tradicional, y ya no puede ser posible, ¿no? Porque las nuevas generaciones necesitan otro tipo de educación. Muy bien, vamos a hablar ahora de los integrados. Son aquellos que creen de manera optimista que experimentamos una magnífica generalización del marco cultural y defienden este fenómeno ciegamente. Están convencidos de las bondades de las nuevas tecnologías y las difunden como parte fundamental de un futuro más libre y prometedor. Pues en conclusión, puedo decir que la calidad de la enseñanza va acompañada de forma estratégica, de forma creativa, que estos recursos que nos va a ofrecer la red y el tutor sean necesarios, que los alumnos los capten y que sean de cierta manera benéficas estas metodologías de estudio que vienen siendo flexibles y efectivas para un buen aprendizaje. Tanto la educación virtual y la educación presencial tienen sus pros y contras. Por ello es que la persona que quiere iniciar un proceso formativo debe elegir la modalidad que más se ajuste a sus necesidades. Sí, me parece que las dos son buenas. Si les vemos el lado positivo, las dos van a ser buenas, pero también, como dice varios textos, pues todos tienen sus ventajas y sus desventajas. Sin embargo, creo que hoy en día
es importante combinar ambas para que podamos sacar más provecho. Creo que si nos aferramos a una o a la otra no vamos a sacar el mejor provecho, porque si abusamos no estamos ya en este contexto, que es una cultura nueva, una cultura globalizada, una cultura donde ya los niños y los jóvenes están naciendo con estas nuevas tecnologías. Ya ellos no captan de una manera, de la manera en que nosotros captábamos cuando estábamos estudiando. Ahora todo tiene que ser más dinámico y más, por así decirlo, creativo, ¿no? Bueno, algunas de las referencias biográficas están aquí. Yo creo que se podría hablar mucho más de este tema. Yo espero seguir conociendo más de este tema y seguir leyendo para poder dar una mejor conferencia. Muchísimas gracias por su atención, por dedicarle el tiempo para escuchar y ver, y espero que les agrade esto que acabo de compartir sobre el tema educación presencial y virtual. Muchísimas gracias y buenas noches.